terminado, si no. Ya les contestado. No, que pautamos a las 10, así que sí. Chicos, ¿me pueden decir si han terminado? Ahí están escribiendo, hay una de las chicas escribiendo. 5. Sí, profe, sí, profe. Sí, han terminado varios. Bueno, y los que no hayan terminado la encuesta, la vamos a dejar abierta hasta las 19. En realidad no es... 19:30, déjalo, claro, me van a dar es saber lo que hicieron ustedes antes, que contesten, digamos, lo que hayan visto antes de la clase, obviamente. Ese es el espíritu de la encuesta. No es una encuesta eliminatoria en nada, es para que vayamos midiendo este proceso. Así que bueno. Bueno, dale, Marcio, cuando quieras. Bueno, vamos a empezar entonces con sistemas condensados, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas condensados, recuerden que estamos hablando de equilibrio sólido-líquido, por lo tanto no hay fase evaporapreciable. A eso se refería con sistemas condensados. Bueno, vamos a ir describiendo un sistema binario con dos componentes a presión constante. Estos sistemas trabajan a la presión atmosférica. Y vamos a ver el más simple de todos, que es el diagrama de punto eutéctico simple, en donde los componentes de la mezcla binaria son totalmente miscibles en fase líquida y totalmente inmiscibles en fase sólida. Lo vamos a ver directamente en un ejercicio que es el ejercicio 4 que estoy mostrando ahí. Dice, el bismuto de punto de fusión 271 grados Celsius y el cadmio, temperatura de fusión 321 grados Celsius, son totalmente solubles en fase líquida y totalmente insolubles en fase sólida, formando un eutéctico a 143 grados con un contenido en cadmio del 40%. Dibujar el diagrama de equilibrio del sistema indicando los puntos y zonas características, suponiendo que las líneas del diagrama son rectas. Un poco vamos a hacer un repasito de lo que yo les había explicado en el gráfico. Esperen que no me acuerdo si estaba acá o en la otra. Parece que no, que estaba... Me van preguntando, chicos. Me van frenando y me van preguntando, ¿les parece? Cualquier duda que vayan teniendo. Bueno, este es un diagrama eutéctico simple. Vuelvo a repetir, a ver, esperen que corra, ahí estamos, no, ahí. Vuelvo a repetir entonces que los datos de una mezcla binaria y de los equilibrios de fusión son re importantes en el estudio de materiales. Tienen muchísimas aplicaciones, algunas creo que ya las escribimos. ¿Para qué sirve un gráfico? Y porque me da una idea de los datos experimentales, quedan de alguna manera ordenados los datos experimentales, ¿sí? Bueno, para que un sistema pueda graficarse tiene que tener solamente dos componentes. Entonces, en abscisas va a ir la fracción molar o fracción másica de los componentes, ¿sí? En este caso, habíamos puesto de izquierda a derecha la fracción molar de cadmio, ¿sí? Por lo tanto, a la derecha tenemos cadmio puro. Este punto que te marco acá es 321. Y a esa temperatura, el cadmio líquido se transforma completamente en sólido y mientras dura el cambio de fase, la temperatura permanece constante. Recuerden que es una característica de las sustancias puras, que la temperatura permanece constante mientras dura el cambio de fase. A la izquierda del diagrama tenemos bismuto puro.
¿sí? Su punto de fusión era 279, creo, grados Celsius. A temperaturas mayores tenemos líquido puro y a temperaturas inferiores tenemos bismuto sólido, ¿sí? Bueno, estos serían puntos de fusión bien definidos. Resulta que si yo le agrego cadmio a bismuto, de eso se podría demostrar con propiedades coligativas, con energía libre de Gibbs, si el sistema es ideal. El hecho de que yo le agregue cadmio a bismuto hace que la solución tenga menor punto de fusión que el bismuto puro. Eso hace entonces que los puntos de fusión se vayan bajando, ¿sí? Respecto al del bismuto puro, y tiene esta línea, que suponemos que puede ser una línea, pero a veces hay que corroborarla experimentalmente. Desde el punto de fusión del cadmio puro, si le agregamos bismuto pasa lo mismo. Hace disminuir el punto de fusión de la solución respecto del cadmio puro. Estas dos curvas se intersecan en lo que llamamos punto eutéctico. Este es un punto característico del sistema y es la menor temperatura de fusión de cualquier otra mezcla de dos componentes que tengamos. Se llama composición del eutéctico, que para este caso lo graficamos y era 0,4%, 0,4, fracción menor 0,4. ¿Cómo hacemos el diagrama? Tenemos el dato del punto eutéctico, que es a 0,4 y a esperen que lo busque, esperen un cachito, 143 grados Celsius, ¿sí? Entonces, grafican la isoterma del eutéctico, ubican el eutéctico y desde los puntos de fusión trazan las líneas que tocan al eutéctico. ¿Alguna duda con la construcción del gráfico? La única duda es cómo elige cuál a la derecha y pone el bismuto a la izquierda. Eso no hay problema. Yo acá tratemos de hacerlos todos lo mismo para que no tengamos todo el mismo dibujo, pero no cambia los datos de equilibrio. ¿Sí? Por supuesto que si lo hacemos invertida, la curva va a estar al revés, va a estar diferente, pero no habría problema porque no hay problema con eso. Los datos van a ser iguales. ¿Queda claro? Profe, yo tengo una duda. Sí. En el área entre el punto de fusión del bismuto, el punto eutéctico y la línea de la isoterma eutéctica, el equilibrio entre el líquido y el bismuto sólido, ¿ese líquido qué es? El líquido es una solución, pues le llamamos líquido, pero es una solución, en este caso, de cadmio en bismuto, porque hay más concentración de bismuto. El bismuto para esta zona actúa como solvente. Exacto, y el soluto que le estaríamos agregando, que sería el cadmio, ¿en qué estado sería para que vaya disminuyendo el punto de fusión? Bueno, esa es la característica, vos, de acuerdo a cómo te muevas en el diagrama, ¿sí? Cómo empieces, ¿sí? Eso vamos a ver cómo te mueves en el diagrama. Podés agregar los dos sólidos y calentar, ¿me seguís? Por ejemplo, desde el punto de fusión del bismuto, para que vaya disminuyendo el punto de fusión, ¿qué agrego? ¿Cadmio en sólido o cadmio líquido? Bueno, si lo agregas sólido, eso es lo que iba a ir un poco más adelante, pero ya me lo estás preguntando, avanzamos. Si a este punto de fusión, ¿sí? Está justo el líquido. O podríamos ir un poquito más abajo, ¿no? Si le agregas bismuto, si le agregas cadmio, van a estar en estado de líquido, ambos. Perfecto. Digamos, están en una temperatura en que van a pasar al estado líquido, si están a esa temperatura. ¿Te ubicas? Porque
para Porque, a ver, lo que pasa es que no podés, a ver, partir de ahí, claro, lo que tengo vos me estás diciendo es que nos movamos así, verticalmente, porque si lo agregás sólido, tenés que ir aumentando la temperatura, ¿me seguís? claro, sería al Si te revés. mueves horizontalmente es porque te estás manteniendo a temperatura constante. Ok, perfecto. O sea que tendría que plantear desde que estamos en un líquido en una fase y a medida que va bajando la temperatura van cristalizando cadmio y bismuto dependiendo de los puntos de fusión. Exacto, Ok, exacto. perfecto, perfecto, gracias. Pero vos lo que me estás planteando no lo podría hacer en, en esta Claro, gráfica porque sí lo podés hacer. Bueno, también lo podrías hacer, pero bueno, sería la interpretación, claro, cuesta un poco interpretarlo porque estás a una temperatura constante, ¿sí? Se va a ir disolviendo, claramente. Todo el cadmio que agregues se va a ir disolviendo, si lo mantenés al sistema a esa temperatura constante. y dependiendo de Espontáneamente, se disuelve espontáneamente a esa temperatura. Perdón, se funde. perfecto, gracias, profe. Esa era la pregunta, ¿no? Sí, tenía dudas si lo que se agregaba era líquido y sólido, pero me estaba moviendo mal. Era así, era de arriba abajo y sería que en un principio está en líquido en una fase. Claro, o sea, si vos lograras, pero también no ocurre eso, si le agregás sólido a esa temperatura, Al revés, ¿sí? tendría que enfriarla para que llegue al estado, a calentarla para que llegue al estado líquido. Claro, sería un caso hipotético que vas agregando y vas agregando calor para mantener la temperatura constante, ¿sí? Sería un proceso exotérmico, no adiabático. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, acá teníamos entonces el agregar, definíamos el punto eutéctico, ¿sí? En esta zona del diagrama, bueno, perdón, encima del diagrama hay una sola fase, estamos a temperatura a la cual ambas sustancias están líquidas, ¿sí? Y tenemos una solución líquida, un líquido. En esta zona tenemos un equilibrio entre el líquido. Ay, chicos, esperen que la batería hoy. Ay, no puedo hacer esto. Bueno, tenemos un equilibrio entre el líquido más el bismuto, ¿sí? Digamos, si tenemos acá un sistema, por ejemplo, que tenga un 20% de cambio en bismuto, y lo voy enfriando, mantiene líquido hasta que llegamos a la línea de equilibrio y en el cual aparece el primer metal de bismuto sólido. Su composición es una sustancia pura, la leemos acá, es bismuto sólido. ¿Sí? Lo mismo pasa de la otra fase. Y abajo tenemos, por debajo de la isoterma eutéctica, tenemos dos sólidos con dos con esto, dos sólidos puros formando dos fases, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más con el diagrama? Prefiero demorarme en este, pero que entiendan bien y después nosotros vamos más rápido. A los mensajes. Profe, buenas tardes. Yo ¿Cómo te tenía va? una duda, todo bien. Yo tenía una duda cuando, por ejemplo, en la parte izquierda del diagrama, cuando tengamos, no sé, 0,1 de cadmio sería. Sí, Nosotros, por ejemplo, que partimos de 280 y vamos bajando a composición constante. Cuando pasamos la línea eutéctica, que ya tenemos todo bismuto sólido, ahí en ese punto es el primer cristal de cadmio el que aparece. exacto, exacto. Y si sigue Primero, disminuyendo la temperatura, es como cuando tengo los dos completamente sólidos. y hay digamos, en este tramo, en la isoterma, va a haber un tiempo en que la temperatura va a permanecer constante, pero va a haber digamos, va a pasar del cadmio, va a estar de estar en estado en solución a estar en estado sólido. Sí. Durante un tiempo va a estar la temperatura constante, pero va a estar ocurriendo el cambio de fase a temperatura Bien. constante. Esa es la característica del diagrama eutéctico, es que se forma una sustancia pura y la temperatura se mantiene constante.
O sea, en el mismo punto, lo que pasa es que acá no lo podés representar, tendría que ser el mismo punto. Quizás en las curvas de calentamiento vean la curva de diferencia calentamiento. entre el inicio de la solidificación y el fin de la solidificación. Bien, perfecto. Sí, sí, ya está, ¿Ya profe. entendiste? Gracias. Bueno, ok. Bueno, vamos a aplicar la regla de las fases. Cuidado con esto, que es lo que más cuenta interpretar. Si aplicamos la regla de las fases, es decir, el número de variables intensivas necesarias para definir un sistema, tenemos el número de componentes menos el número de fases más 2. Ese más 2 representa la presión y la temperatura. Acá tenemos un total, en la parte de arriba de la curva, tenemos una sola fase, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 3 grados de libertad. Pero, cuidado con esto, que en este contexto, para este diagrama, para poder hacer la gráfica, sí o sí, las dos variables intensivas tienen que estar definidas, la presión o la temperatura. En este caso, está definida la presión. Entonces, de ese 2 que tenían inicialmente, queda una más variable intensiva, que es la temperatura. Por lo tanto, queda un total de 2 grados de libertad. Profe, ¿Sí? buenas tardes. ¿Cómo sabemos si la presión está definida si no nos lo dice el enunciado? Porque se supone que si estás hablando de un estudio de diagramas condensados, de sistemas condensados, se hacen todos a presión, en realidad se hacen en recipientes abiertos. Y la presión es la presión exterior sobre el recipiente, la atmosférica. Y digamos, decimos que la sustancia está como en pseudo equilibrio, porque en realidad, para que hubiese un equilibrio completo, debería estar en equilibrio en un sistema cerrado con el vapor también, pero como es tan pequeña la fase vapor, consideramos que la presión es la presión exterior, la atmosférica. Ok, gracias. Ya vas a ver que después, por ejemplo, en diagramas ternarios, tiene que estar definida la presión y la temperatura, si no, no lo podrías dibujar. Pero en estos sistemas condensados es la presión la que está definida. Recuerden eso. Bueno, entonces, tenemos 2 grados de libertad. Para definir un sistema por encima, tienen que sí o sí definir la temperatura y la composición del sistema. Ahí tienen 2 grados de libertad. En esta zona, donde estamos con el líquido más bismuto, hay 2 fases. Por lo tanto, queda un solo grado de libertad. ¿Sí? Cuidado. Si definimos es o la temperatura o es la composición de la solución. ¿Por qué digo de la solución? Porque la del sólido está definida. La composición del sólido en equilibrio con la solución es una sustancia pura. ¿Cómo se puede interpretar esto? Miren, gráficamente sería así. Cualquier punto sobre esta zona, si definimos la temperatura, por ejemplo, yo digo 180 grados, está definida la composición del líquido. La composición del líquido tiene un 0,3 molar. ¿Sí? ¿Queda claro? De cadmio. Siempre estoy hablando de cadmio, ¿no? Porque el cadmio es el que leo de izquierda a derecha. ¿Queda claro? Bueno, lo mismo para, podría definirlo al revés, definir la composición, ¿sí? Yo digo, bueno, no vamos a hacer el mismo punto, hagamos este punto. Para una composición de la solución de 0,1 en fracción molar, la temperatura del sistema es de 230 grados. Normalmente se lee al revés, se lee a una temperatura definida cuál es la composición. Número 9 es bismuto. Siempre, siempre, Bien. siempre cuando leo una en una fase, la otra es 1 menos 0,1, ¿sí?
Perfecto. Siempre nos referimos a un solo componente en cada fase. En este caso nos vamos a referir al cadmio, porque bueno, la lectura, lo más lógico es leerlo lo del cadmio, porque vamos de izquierda a derecha. Pero, por supuesto, cuando yo hablo la composición en cada fase, me refiero a un solo componente, porque son dos componentes, el otro es uno menos la fracción molar del componente que estoy midiendo, ¿sí? Bueno, sí, hagan todas estas preguntas, porque estos chicos es lo que más cuesta. En ese caso, ¿no hay ninguno más volátil que el otro por la presión constante o cómo sería? Sí, lo que pasa es que acá es como que no tiene mucho sentido hablar de volatilidad, ¿sí? Entonces, Porque recuerden que estamos en la zona de temperaturas donde hay prácticamente equilibrio de fase. Capaz que esta se tendría esto recién, no sé, no me acuerdo el campo de ebullición, pero bueno, quizás hoy antes se descomponga, pero el punto deberíamos capar en valores de temperaturas mucho más elevadas, recién ahí estaríamos hablando del equilibrio líquido-vapor, ¿me siguen? Por eso no tiene mucho sentido hablar de cuál es más volátil. Por eso, porque a presión constante. Entonces, no, o sea, es despreciable, pero me refiero, o sea que lo podemos hacer de cualquier lado al gráfico, con la parte de la derecha más grande a la izquierda y así. No sea que más grande. Sí, ella, a ver, yo creo que interpreto lo que quiere decir. Podría haber puesto el bismuto a la derecha y el cadmio a la izquierda. No pasa nada. Claro, porque eso no era una convención por volatilidad de... Eso no, había dicho más tiene temprano. sentido, claro, no tiene sentido hablar de volatilidad cuando estás en sólidos, en fase condensada, y la mayoría de ellos, en este caso, son compuestos no volátiles. ¿Está bien? No son volátiles. Clarísimo. Entonces, bueno, eso sería el último, la parte de abajo. Hay dos grados, hay dos fases también, ¿sí? Son las dos sustancias puras. Bueno, el punto B decía, punto B, quieren que lo veamos, se los repito, ¿eh? El punto decía, 100 kilos de una aleación con un 25% de bismuto se enfría de 300 a 180 grados, describir las fases formadas, calcular la cantidad y composición de cada una. Entonces, vamos a ver ahora un poco esto que me preguntaban hace un ratito de qué pasa si enfrío, ¿sí? Bueno, fíjense lo que está diciendo, tienen una aleación de 25% de bismuto. 25% de bismuto sería 75% de cadmio, ¿sí? ¿Queda claro? Esta sería la composición global, 0,75. ¿Me siguen? El líquido estaba a 300 grados, estaba el punto originalmente acá. ¿Sí? Cuando hablo de la composición global, me refiero a que había una fase líquida, ¿sí? Con un 75% de cadmio y un 25% de bismuto de composición global. Insisto con esto de la composición global porque después vemos qué pasa en las fases, ¿sí? A medida que voy bajando la temperatura, ¿sí? Llego a una temperatura que, pónganse, 230, 240 grados, donde aparece el primer cristal de cadmio, ¿sí? La gran mayoría es solución y aparece el primer cristal de cadmio. Si sigo enfriando, la cantidad de cadmio
¿sí? Va aumentando y la solución, que queda residual, se lee hacia la izquierda. ¿Me van siguiendo? Sigo enfriando hasta llegar al punto este. Este punto es a 80 grados. Cuando llegamos a 80 grados y teníamos 75%, lo que ocurre es lo siguiente. Una parte de toda la mezcla pasó al estado sólido y una parte quedó en estado líquido. Pero el sólido es cadmio puro y el líquido es una solución, ¿sí?, de bismuto en cadmio. La composición, ¿se escucha cortado, chicos? Sí, se escuchó cortado, volver a plantearlo del punto M. Ahí. Por favor. ¿Hasta dónde me habrán...? Bueno, vuelvo a repetir. En el punto M. Llegaste al punto M y ahí se cortó. Bueno, el punto M representa una mezcla de cadmio puro, sólido y líquido, una solución de bismuto en cadmio. Como la temperatura está definida, al definir la temperatura queda definida la composición de la solución. La composición de la solución la leen en la recta, ¿sí?, en la isoterma 180 cuando corta a la línea de equilibrio. La leen en el diagrama y a mí me había dado, si mal no recuerdo, 0,54, ¿sí? Vuelvo a repetir, a esa temperatura la composición de la solución está definida y es 0,54. La del cadmio es cadmio puro, su composición es 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, si puedes repetir, por favor, lo último, que lo dije y me quedé pensándolo y no lo terminé de cerrar. La última parte está nada más, el 0,54. ¿Dónde lees el líquido y obviamente el sólido es puro? Bueno, a ver, vuelvo a repetir, si aplica la regla de las fases, me dice que a la temperatura de 180 grados, la composición de la solución es definida, y es a 180 grados es la línea, la composición es 180 en la intersección con la línea de equilibrio. Ahí leo la composición del líquido, es decir, el líquido tiene 0,54 de infracción molar de cadmio. Ese líquido está en equilibrio con cadmio sólido. Eso es lo que me dice la regla de las fases. Profe, ¿y esa solución tendría bismuto y 54% de cadmio? Tiene 0,42 y 0,48 de bismuto. Ajá, perfecto. Bueno. La fase sólida es cadmio puro. Ahora, la regla de las fases define las variables intensivas necesarias para definir un sistema, pero la regla de las fases no define qué cantidad hay de cada fase. ¿Entienden eso? No define la cantidad. La cantidad la tenemos que definir por un balance de materia que deriva en lo que llamamos la regla de la palanca, que si quieren lo pueden después ver, ahí se los demostré en la presentación. ¿Qué me dice la regla de la palanca? La regla de la palanca me dice que este punto M, acá M representa la cantidad total, sumando líquido más sólido. L, este punto L, representa cantidad de líquido. S representa cantidad de sólido.
Si la mezcla está, el punto que representa la mezcla está más cerca del sólido, tenemos más cantidad de sólido. Si el punto que representa la mezcla está más cerca del líquido, tenemos más cantidad de líquido. Entonces, lo que vamos a sacar es de esos 2 kilos que se habían enfriado, la cantidad global sigue siendo 2 kilos, ¿sí? Y la cantidad global de cadmio sigue siendo el 75% de 2 kilos. El problema es cómo está distribuido ese cadmio en ambas fases, ¿sí? En sólido y en el líquido. Y cuánto hay de cada fase. Eso sería lo que explica el balance de la materia, que es la regla de la palanca. Y más específicamente se llama palanca inversa, porque está cruzada la relación en el gráfico. No sé, Vivi, ¿se les traba mucho lo que digo? No, pero dije que... No, porque acá están diciendo que se escucha cortado. Ah, ¿se volvió a trabar? Ah, no sé, yo escuché bien. Ahora escuché bien. No sé en qué momento. A ver, y 40. Puede haber sido algún ratito que se trabó. Yo lo escuché bien. Bueno, entonces, esto es lo que habíamos visto y esto es lo que nos decía la regla de las fases. Vamos a aplicar ahora regla de la palanca para ver cantidades de cada fase. Entonces, fíjense, vamos a definir que la composición global de cadmio es 0,75. Cuidado, la global, la que había al inicio sobre los 2 kilos. ¿Sí? La regla de la palanca dice que la cantidad de líquido versus a la cantidad total es el segmento inverso dividido el segmento total. Cuando digo el segmento inverso es el siguiente. Quiero ver la cantidad que hay de líquido respecto a la cantidad total. Digo que la cantidad de líquido L es a M como el segmento inverso MS es al segmento total LS. Así lo calculo. Vuelvo a repetir, entonces yo digo que la cantidad L es a M como el segmento MS es el segmento LM. El segmento MS ustedes podrían medirlo con una regla, que no sería el caso ahora. Pero en vez de medirlo con una regla, lo vamos a medir como diferencias de concentraciones. El segmento MS es igual a 1 menos 0,75. El segmento LS es igual a 1 menos 0,54. 52. 0,52 era. 54. Sí, era 52. Ah, bueno. 54. Bueno, si sacamos, entonces vemos que M es dato porque eran los 2 kilos, ¿sí? Es el total de la muestra. Y me queda que la cantidad de líquido es 1,078 kilos y la cantidad de sólido es 0,913 kilos. Veamos si esto es coherente. Y nos fijamos que el punto, sí, claramente de mezcla está un poquito más cerca que el de L que de S, por eso hay un poquito más de líquido que sólido. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, profe, lo único que sí, ahí donde dice 0,52 estaría mal, es 0,54. Claro. Sí, capaz que al principio lo armé en 0,52 y después quedó en 0,54. Claro, ahí dice XD, ese es 0,52. Ay, sí, cuando termine la clase lo voy a arreglar y lo voy a volver a subir, sí, porque al correrlo y hacerlo en Excel se me debe haber corrido un poquito el punto, sí. Entonces, cuidado, acá después me voy a acordar de arreglárselos acá y cambiárselos. Con razón me decías, Vivi, 0,52. Claro, no había 0,52. Bien, a esto también le llamamos proporciones a esas cantidades. Porque en este caso, a ver, subí un poquito, Marce. Ahí lo has expresado en kilos, está bien.
a veces se puede expresar en porcentajes. Entonces depende en qué se lo pida, si hablamos de cantidades o hablamos de proporciones. En este caso está calculado en kilos. Entonces son cantidad de la fase líquida y cantidad de la fase sólida en la mezcla. Está bien. Profe, es cantidad de cadmio. No, es cantidad de fase líquida. Cantidad de fase líquida. La cantidad de cadmio, vos ves, multiplicás la fase líquida por la proporción de cadmio y te va a dar la cantidad de cadmio. En sólido, sí, es la cantidad de cadmio puro. Ah, bien, bien. Ustedes siempre recuerden que esto que estamos acá planteando en un gráfico, después hay que llevarlo a la industria, a un recipiente, a un equipo. Entonces necesitamos dimensionar los equipos para que sepamos cuánto líquido, cuánto sólido va a haber, ¿sí? ¿Qué tamaño vamos a tener que dimensionar? Ese es el objetivo de saber las cantidades de las distintas fases que van a aparecer. Profe, y en la consigna dice una aleación. ¿Aleación es cuando una mezcla de dos sólidos o no? No, claro, pero ahí se está refiriendo a la mezcla. Sí, es cierto, la aleación se refiere a la mezcla sólida, pero ahí está elevada, se calienta para que se disuelvan y después se va enfriando. Sí, esa es la... Pero es cierto, aleación se refiere a la mezcla sólida, pero siempre para llegar a la mezcla sólida antes hay que calentarla, ¿no? Ah, bien. Bueno, gracias. Se me está complicando, me parece... A ver, ¿qué se te está complicando? El mover el... A ver. Ahí está queriendo. Yo te leo el texto, vos no te vuelvas. No, sí lo tengo acá. No, ya sé, pero digo, para evitar situaciones, no te vuelvas a... Dice, el ejercicio 5 es el que vamos a hacer ahora. Profe, disculpe, ¿el 4 se lo vamos a hacer o no? Sí, pero no lo encuentro. A ver. Si no, lo hacemos en el 5. En el PDF que está subido al aula abierta hay una imagen o sea, son unos gráficos que están hechos en una hoja. Ahí está. Ah, acá estaban, perdón, sí, es que no los veía. Eso es lo que estaba buscando recién. Bueno, acá está, sí, es que estaba antes. Eso es lo que pensaba que no me estaba funcionando bien. No, pero está. Bueno, esto por supuesto es hecho a mano, ¿sí? El punto C dice, dibuje las curvas de enfriamiento para la composición del punto B, ¿sí? Y para la concentración eutértico. El punto B era el que tenía un 75% de cadmio, ¿sí? Y la concentración inicial eran 300 hasta, lo vamos a hacer completamente, las curvas de enfriamiento las dibujamos para que entiendan todo qué ocurre desde temperaturas elevadas a temperaturas bajas, ¿sí? Bueno, tenemos una concentración del 75% de cadmio y al otro lado pusimos el punto A los 321 grados, que era el punto de fusión, para que tengan de referencia, ¿sí? Bueno, si yo enfrío esta mezcla, ¿sí? La velocidad de enfriamiento es constante, ¿sí? Estoy enfriando un líquido, una mezcla líquida, ¿sí? Entonces, si yo grafico en abscisas tiempo y en ordenada temperatura, vemos que si vamos dejando enfriar la mezcla, se va enfriando a velocidad constante, de A a B. En B resulta que empieza a aparecer los primeros cristales de cadmio puro. Eso es como que detiene eso retarda la velocidad del enfriamiento. ¿Por qué? Porque es un proceso exotérmico el hecho de que se forme cadmio sólido a partir del líquido. Entonces eso libera calor al sistema y eso se ve bien claramente, para eso se estudian las curvas de enfriamiento, para indicar cuándo se empieza a formar un sólido, por ejemplo. Entonces, de B a C,
todo este tramo, se está enfriando el líquido, pero además se está depositando el sólido. Entonces, retarda la velocidad de enfriamiento. Este análisis térmico es muy importante justamente porque sirve para determinar estos puntos, cuando empiezan a haber cambios de fase. Se ve claramente los retardos de enfriamiento. Esto es lo que me planteaban recién, no me acuerdo, sé que era una chica, pero que no se ve en este diagrama. Resulta que se formó todo el cadmio y al llegar a la isotermia eutéctica, a los 143 grados Celsius, empieza ya a formarse el segundo sólido que vendría a ser el bismuto, ¿sí? Durante todo el proceso en que está pasando de fase, la temperatura permanece constante. Eso es lo que llamamos detección eutéctica, se detiene la temperatura. Eso me sirve para identificar los puntos eutécticos. Se detiene la temperatura. Después, una vez que pasó todo, ya todo está en fase sólida, seguimos a la misma temperatura, pero ya una vez que se formó todo el sólido, empieza a enfriarse ese sólido a una velocidad constante. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Supongo que ese gráfico es una aproximación y es simple, pero el tramo de B a C ¿no debería ir siendo cada vez más plano en vez de ser una línea recta? Porque cada vez tenemos menos solución líquida. Sí, las hacemos acá aproximadamente rectas, pero sí, tienden a hacer a cambiar un poquito el apéndice, ¿verdad? De hecho, bueno, hay un montón de cuestiones, experimentales acá. Estos gráficos son simplificados, pero no estamos hablando de cómo realmente con los sobreenfriamientos, de eso nada. Nosotros solamente estamos analizando desde el punto de vista de fisicoquímica, no el detalle de cómo es la experiencia en sí. Solamente vemos que sirve para determinar cuál es la composición eutéctica. Y desde el punto de vista de fisicoquímica, que esto representa una mezcla de dos sólidos, ¿sí? Por ejemplo. ¿Queda claro? No estamos en el detalle de cómo es la técnica, ¿sí? Por eso acá no van a ver, acá suelen haber pequeños sobreenfriamientos, eso no lo vamos a ver. Bueno, en la concentración del eutéctico, bueno, ¿para qué sirve este punto? ¿Por qué? Porque ese va a ser un punto de esta curva que después voy a trazar. Esta curva no estaba hecha, esta curva se hace a partir de los experimentos. Entonces, acá me dice, bueno, es 250 grados y evidentemente empieza a ver el cambio de fase y es lo que yo después voy a dibujar como la línea de equilibrio. Bueno, si tenemos la isotermia eutéctica, la concentración eutéctica, mejor dicho, lo que ocurre es que recuerden que se mantiene en estado líquido hasta llegar al eutéctico, la solución. Entonces, solamente hay calor sensible, se va enfriando con el tiempo, ¿sí? A velocidad constante. Y fíjense que se mantiene en fase líquida en un intervalo de temperaturas mucho menor. Una vez que llegamos al eutéctico, es mucho más pronunciada la detección eutéctica, es mucho más pronunciado el tiempo en que se mantiene constante la temperatura. Una vez que quedó completamente solidificado el punto de prima, empieza a bajar la temperatura del sólido, de los sólidos formados. Acá, Vivi, me están diciendo que se traba, se escucha mal. No sé cómo lo podemos resolver. Yo te estoy escuchando bien, Marcel. No, profe, ese es el mensaje de las 17:40, o sea, eso fue hace rato. Desde antes. Sí, se escucha bien ahora, Marcel. Sí, se escucha perfecto. Sí.
Se escucha bien, perfecto. Sí, perdón, no había mirado que eran los mensajes más abajo. Bueno, ok. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Por qué me detengo? Porque en realidad esta es la base de todos los diagramas, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, ¿Alguien más quiere profe, preguntar algo de la... ahí en el Sí, tramo BC, cuando nosotros vamos pasando de líquido a sólido de cadmio, no es que toda la cantidad de cadmio que hay en la solución se transforma a sólido de una, sino que va de a poquito, por eso es que tiene una pendiente y no es una línea recta como en el segmento CC', o en el, perdón, el segmento CC' no, porque esa es la parte del bismuto, sino el de E', que es donde se transforman los dos de líquido a sólido. claro, claro. En todo este tramo, de a poco, se va primero cristalizando el cadmio. Y es cierto, al principio son microcristales, después empieza a haber una cantidad apreciable, después Bien. empieza a haber cada vez más, ¿sí? Hasta Y que se queda cristaliza totalmente y queda el solamente equilibrio con la bismuto solución líquido. de composición eutectica. Ajá, bien. Acordate Y que en, la solución se va acercando a la composición eutectica. y en el segmento ese C', sería solamente la cristalización del bismuto, porque Claro, se en ese termina, sector ya el claro, cadmio ya se cristalizó completamente. Por eso es que es más claro, corto claro. también que el E'. Es más corto, se termina de cristalizar, de los dos se terminan de cristalizar y es más corto porque ya se te había cristalizado Bien. casi todo, Bien, perfecto. el cadmio antes. De hecho, bueno, eso se los puse en la parte teórica, pero la granulometría es completamente diferente si tomamos lo que ustedes le llaman en ciencias el sólido eutectico, y nosotros en realidad desde el punto de vista teórico no es un sólido, sino son dos sólidos con una apariencia muy homogénea. Si acá va cristalizando primero el cadmio, los cristales empiezan a ser cada vez más grandes, que se van separando de la solución. Y acá empieza a cristalizar el bismuto con cristales más pequeños. En cambio, en la composición eutectica cristalizan ambos simultáneamente y la granulometría es mucho más homogénea, tiene apariencia más homogénea, por eso a veces se habla del sólido eutectico, pero en realidad son dos fases, ¿sí? Bien, profe, ¿y el tiempo que demora la cristalización completa entre, ¿no es cierto?, llegando a un mismo punto en la temperatura, ¿no es cierto?, disminuyendo la misma temperatura? ¿Alguno de los dos cristaliza más rápido, por así decirlo? Porque ahí veo en el gráfico, que no sé si está a escala o algo así, la diferencia en tiempo entre el punto G y F es como más grande que entre el punto D y A. Entonces, quería saber si entre un método, o sea, según la composición que tengamos, si se va a lograr la disminución de temperatura más rápido o no. Sí, ahí estaríamos. No, pero más o menos están, más o menos la variación de tiempo es más o menos la misma. ¿O no? ¿O ha quedado muy fuera de...? No, está ahí, es un cuadrito de distancia nada más que tienen entre uno y el otro. Ajá. Nada más le quería preguntar si es que hay algún método que demore menos tiempo en disminuir tal temperatura. Según la composición. Todas estas experiencias se hacen, se va tratando de que sea lo más lento posible, ¿no? Para que se vean mejor los puntos. No sé si eso es lo que te estás refiriendo, que sean bien lentos estos procesos de enfriamiento. ¿Te estarás refiriendo a eso? O sea, sí, entiendo eso, no iba a eso la pregunta, sino que digo que si por ahí hay algún método, al demorar menos tiempo en disminuir el delta T, sirva para alguna aplicación o algo así, por eso le preguntaba. Ahora veo que no es el objetivo, digamos, el objetivo es hacerlo lo más lento posible para que se vean bien los cambios. Bien. Pues sí, desde el punto de vista de la aplicación, no del análisis de determinación de eutecticos, ¿a eso te estás refiriendo? Ajá, Sí, eso está lleno de aplicaciones. Un caso típico son los aceros inoxidables, en que las aleaciones de aceros con cromo
para que no precipite el cromo, son la graduación de temperatura que tiene que hacerse, mantenerse la temperatura constante a una baja, que no se enfríe lentamente, o que sí se enfríe lentamente. Todo eso hace sí, está lleno de aplicaciones en donde se busca piezas, enfriarlas, volverlas a calentarlas, a enfriar en los temples de los aceros, por ejemplo, también. Pero, por ejemplo, se calienta toda la pieza y dejan enfriar lentamente, o algunas veces se busca que se enfríe rápidamente. Eso todo hace a lo que es la granulometría, exactamente, y que se mantenga en solución o no, todo eso para cada sistema. Según el objetivo es la composición que nosotros le vamos a dar para que se comporte de tal o cual manera según las especificaciones que tenga el ambiente. Bien, gracias. Sí, eso es súper estudiado, todo lo que es el estudio de, por ejemplo, te lo repito, los aceros inoxidables, hay un montonazo de técnicas para que no se genere lo que se llama el quiebre de la soldadura, que se precipite el cromo, por ejemplo. Porque ahí cerca de las soldaduras, donde se suelda, se recalienta la pieza, se separa el cromo de la solución, por ejemplo, y se vuelve débil, se vuelve en esa zona una zona de corrosión. Por ejemplo, eso serían unas técnicas de cómo evitar eso o cómo volver a calentar las piezas y enfriarlas rápidamente o lentamente según la técnica que se busque. Sí, claramente hay todo un estudio tecnológico de materiales respecto de eso, ¿no? De tratamientos térmicos. Exactamente, pero acá lo que estamos viendo en realidad es solamente sirve estas curvas para determinar el gráfico, las líneas de equilibrio y los puntos eutécticos, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, ¿qué hora es? Son las 6. No sé, Cristi, ¿qué te parece? ¿Voy a otro tipo de diagrama? A ver. Ya te digo. El del ternario, porque realmente el otro es bastante parecido y creo que lo hemos discutido bastante. El 5 es muy parecido. Lo único, yo explicaría la forma, la aparición del compuesto intermedio. El compuesto puro, claro. Pero no hacer de nuevo el análisis térmico y todo eso que lo hagan ellos. Bueno. ¿Te parece? Bueno, déjenme decirles. Bueno, ya le voy a decir que acá en el análisis térmico, mientras se formen soluciones, no se detiene la temperatura. Bueno. El 5 dice, da un diagrama, ¿sí? Un diagrama de equilibrio experimental. Todos estos diagramas tienen formas variadas. Hay con un montón cada sistema tiene su diagrama de equilibrio que es experimental, no se puede predecir. Hay que realmente estudiarlo de manera experimental. Ese es un caso hipotético entre dos componentes C y D. Dice, A, identificar las zonas de la figura de un modo lógico. B, dibujar las curvas de enfriamiento para las composiciones X1, X2 y X3 desde la temperatura T inicial a T final. Y C, cuál será el máximo peso de D puro que puede obtenerse por cristalización a partir de 150 gramos de un fundido que tiene 90% en peso de D de composición inicial. Bueno, la primera parte, vamos a identificar las zonas de la figura de la siguiente forma. Fíjense. Bueno, este diagrama, por la gráfica, solamente gráficamente nos damos cuenta de lo siguiente. Si estuvieron más o menos leyendo los tipos de sistemas que hay, fíjense que la curva acá tiene los datos obtenidos a partir de las curvas de enfriamiento, demuestran lo siguiente. Como primera medida que hay dos eutécticos,
¿sí? De tensiones eutécticas. Además, ven que se observa que la temperatura disminuye, la temperatura de solidificación disminuye desde la temperatura de fusión del compuesto C hasta un mínimo, luego vuelve a aumentar, pero no sigue aumentando como si fuera un eutéctico simple. Aumenta hasta un máximo y después vuelve a disminuir, a tener otro eutéctico y luego vuelve a aumentar. Eso es obtenido por las curvas de enfriamiento. El hecho de que tenga dos eutécticos y no uno, y que además tenga un máximo, la curva, un máximo relativo, nos da la idea de que se ha formado en fase sólida un compuesto intermedio entre C y D, al cual en el ejercicio lo llamó K. ¿Sí? ¿Entienden el por qué? Vuelvo a repetir, es porque hay dos puntos eutécticos y porque aparece un máximo entre medio de esos dos eutécticos. Esto me da la idea que se forma un compuesto con punto de fusión congruente, es decir que la composición del líquido es igual a la composición del sólido y no si tenemos una solución con esta concentración, se va a cambiar todo a estado sólido sin cambiar la composición. Esa es una característica, está actuando como una sustancia pura, ¿sí? Bueno, a su vez, a la derecha del diagrama, se observa que se precipita D puro. Pero a la derecha del diagrama, por la forma de las curvas de enfriamiento, se observa que se forma una solución sólida. Esa solución sólida que llamamos gamma, no sé si la alcanzan a ver, gamma. Bueno, esta zona del diagrama está en equilibrio, el líquido más la solución sólida gamma, una solución sólida de D en C. Por debajo de esta línea de eutéctico está en equilibrio dos fases, una solución sólida de proporción lambda y el compuesto que se ha formado. En toda esta parte del diagrama, la que estoy marcando, está en equilibrio el líquido con el compuesto intermedio. Acá está en equilibrio el líquido con el compuesto D, y acá está en equilibrio en dos fases el compuesto con el compuesto puro D. Bueno. ¿Alguna duda con eso? No, yo lo que remarcaría es la aparición de ese compuesto o de esa solución sólida, que es lo nuevo, a la izquierda, me parece. Bueno. O sea, eso ¿sí? Es lo importante, que tengan en cuenta que en los otros aparecían sólidos puros y acá nos aparece un sólido, pero ya no es puro, sino que a medida que empieza a bajar la temperatura, empieza a disolver algo del compuesto D. El C descompone y produce esa solución, que eso sí es una aleación propiamente dicha, ¿no es cierto? Gamma es una aleación. Bueno, lo que pueden ver también acá, bueno, ¿alguna duda más con el diagrama? Recuerden, forma el compuesto intermedio y la solución. Hay una leve miscibilidad de D en C. Profe, nunca podemos encontrar K puro, ¿no? Siempre lo encontramos acompañado de algo. Y sí, vas a tener, es un compuesto intermedio que se te va a generar como se comporta como una sustancia pura,
pero vas a tener siempre la composición constante. En este caso está casi 50-50, 50-50, ¿está bien? En otros casos está desplazada, pero siempre la vas a encontrar en equilibrio, o con el D puro o con el gamma, para este ejemplo, ¿no? Pero si vos tenés una solución, partís de un sistema que tenga la composición de K, ¿sí? K se forma solo en fase sólida. Va a tener siempre composición constante cuando se enfríe, ¿sí? ¿A eso te referís? Sí, en realidad preguntaba si se podía encontrar de manera pura, como por ejemplo D, que si nos vamos a la derecha del gráfico lo encontramos al 100%. Que actúa como una sustancia pura, sí, actúa en fase sólida. Claro, pero siempre está acompañado de o gamma o D. Sí, para este caso sí. Y sí, si vos la enfriás justo a la composición del compuesto, no. Ah, bien, eso quería saber. Claro, porque son muy estudiados estos compuestos intermedios. Justamente, a veces se logra que esto, si se da en relaciones molares, indica un ordenamiento realmente, una proporción, a formación de un compuesto. Y es muy estudiado estos sistemas, porque tienen propiedades bastante específicas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de semiconductores, se busca obtener esos compuestos. ¿Te ubicás lo que te digo? Y ahí no va a estar acompañado ni de compuesto puro ni de gamma. Va a tener esa composición en estado sólido cuando lo enfríes. Sí, perfecto, profe. Gracias. ¿El bronce no cumpliría con esta condición? No, el bronce... No, el bronce se disuelve. Se disuelve, está bien. De los semiconductores hay varios que tienen... Bueno, yo tengo una pregunta. En el gráfico nunca va a aparecer C más K, porque ya está la solución gamma. Claro, en fase claro. En fase sólida. Exacto. No lo vas a encontrar. Y con C no, pero con D sí. Con D sí. Sí. Claro, pero bueno, ¿por qué se da eso? Porque se disuelve algo de D en C. Queda algo disuelto en la misma fase, entonces no lo vas a poder obtener a C puro. Y no puede disolverse nada de C en D, ¿no? O sea, como ¿no puede disolverse nada de C en D? En estado sólido, no. O sea, como si tuviéramos otra solución sólida del otro lado que se llame alfa, por ejemplo. Claro. Sí, ahí sí habría disuelto. Claro, hay casos en que... Se los muestro, hay un gráfico, enseguida se los muestro, porque justo es para ver un diagrama con, sobre todo en realidad acá lo que más quería yo hacer hincapié es en la formación compuesto intermedio, pero ya lo van a ver en el ejercicio que sigue, que de los dos lados hay miscibilidad parcial. Avanzá si querés porque lo demás es lo mismo que el anterior, es curva de enfriamiento y demás. Sí, pero acá hay una pregunta. Sí. ¿Cuál pregunta? Yo las estoy leyendo. Dice, el C, ¿cuál será? Esto es interesante a nivel operativo, que recién me preguntaban un poco referido al operativo, a la aplicación. ¿Cuál será el máximo peso de D puro que puede obtenerse por cristalización a partir de 150 gramos de un fundido que tiene 90% en D de composición inicial? Para ver, bueno, está feo acá, el máximo peso de D puro que se obtiene
hasta la temperatura, a ver, hay que enfriar hasta, a ver, después se los muestro, pero interpreten lo siguiente, a ver si acá se alcanza a ver. Acá tienen un 90% de D. Si voy bajando, después si quieren lo vemos más clarito en el diagrama anterior, voy bajando la temperatura, ¿sí? Empieza a generarse D puro, ¿sí? ¿Me van siguiendo? ¿Hasta cuánto puedo obtener de puro? Un poco referido a lo que me preguntaban recién. Y tengo que enfriar a una temperatura levemente superior a la eutéctica. Porque si ya llego a la temperatura eutéctica, ya no voy a obtener más de puro, no voy a separar de puro de la solución. Ya voy a tener una mezcla, ¿sí? Esto es interesante en las separaciones, en las purificaciones. Vuelvo a repetir, entonces, si yo parto de un 90% de puro, y me da la cantidad total de la mezcla de 150 gramos, ¿cómo hago para obtener el máximo peso de puro? Después lo calculan ustedes, pero la idea es lo siguiente, es bajarlo hasta una temperatura que esté levemente encima de la eutéctica. Porque si ya llegamos a la eutéctica, ya no se va a separar de la fase sólida de puro, se va a separar de más, va a empezar a separarse algo de la solución o del compuesto intermedio. El compuesto intermedio en este caso. ¿Quedó claro? Sí, profe. No veo nada en el chat. Aparentemente sí. Bueno, el ejercicio 6 es lo mismo que me estaban preguntando recién, de ver si estaba de los dos lados miscibilidad parcial. Acá lo da, dice, las curvas de enfriamiento para la aleación binaria, plata-cobre, dan la siguiente información. Y acá dice claramente que son parcialmente miscibles en fase sólida, es decir, es un diagrama que tiene que tener miscibilidad parcial en fase sólida. Es como esas dos alitas que tenían, esa alita que tenía de este lado, se tiene que repetir de este otro lado, ¿sí? Bueno, fíjense que, normalmente esto lo dibujamos en el pizarrón, pero da dos temperaturas. Una, la que va variando la temperatura, y otra que se mantiene constante, ¿sí? Esto indica que para estas concentraciones existe un eutéctico, ¿sí? La isotermia del eutéctico. A ver. Pero en estas concentraciones, y quiere decir que hay solubilidad. Para poder hacer este gráfico, además yo agregué algunos puntos específicos que es la miscibilidad máxima entre el cobre y la plata para esas temperaturas del eutéctico, ¿sí? Bueno, la curva que se forma, estos datos los agregué yo, ¿sí? Que son datos del diagrama cobre-plata, lo pueden encontrar en internet. Pero lo importante de acá es que acá el eutéctico llega hasta estas concentraciones, de acá hasta acá, ¿sí? Y esto me indica que hay miscibilidad parcial. Por encima de las líneas de equilibrio tenemos la solución líquida de cobre-plata. Esto me indica que hay una solución, ¿sí?, de plata en cobre. Digo de plata en cobre porque estamos en esta zona. Esperen que mueva el diagrama. Perdón. Porcentaje de cobre. A la izquierda es cobre en plata. Sí, pero estoy viendo que este diagrama me acabo de dar cuenta. No sé, Cristi, perdonen chicos, pero estoy dándome cuenta que el punto de fusión, a ver. Esperen un segundo. No sé si La gráfica. La tabla. Ahí lo miro en la tabla.
La gráfica está bien, ¿no? Estoy verificando que sea el punto de fusión del cobre, que no esté mal escrito acá. Ya te digo en la tabla. ¿Entienden, chicos? Estoy verificando que este sea el punto de fusión del cobre, porque por lo que dice acá, porcentaje de cobre. 1085. ¿Coincide? 1085. Sí. Sí, El del cobre. ¿Y el de la plata? Ahí te digo el de la plata. El de la plata es 961, porque sería el 5% del cobre. Sí, está bien, perdón. No tengo duda porque, digo, ya ve que lo hice al revés. Lo hice en Excel pero digo, ya ve que me equivoqué, lo hice mal. Bueno, está bien. Entonces, sí. Yo no entendí de dónde saca que el eutéctico va desde el 7,8% de cobre hasta el 92,1% de cobre. Y este es un dato experimental. Sí. Ah, no lo podemos sacar con la tabla que nos dieron. No. Los cálculos en realidad cuando lo hacemos, después lo agregamos específicamente. Vos fíjate en la tabla, el eutéctico aparece desde 10% de cobre hasta 90% de cobre. Podrían haberlo hecho, en vez de hacerlo con 7,8, llevarlo hasta 10, ¿entienden? Acá. Claro, es lo que había pensado. Y hacerlo ahí, pero como ya que está, damos el dato exacto, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bueno, ¿podría volver a explicar qué significa lo de la miscibilidad parcial? Bueno, lo vuelvo a explicar. Estos diagramas son cuando en fase sólida se disuelven las sustancias, ¿sí? Están disueltas parcialmente en fase sólida. Es diferente al gráfico que habíamos visto antes. Antes habíamos visto que eran completamente inmiscibles en fase sólida. Las sustancias no se mezclan en fase sólida. ¿Sí? Bien. El primer gráfico. El primer gráfico. En este caso, cuando estamos en fase... Sí, me escucho. En este hay se disuelve, queda una aleación, queda una mezcla que puede ser intersticial, por ejemplo, ¿sí? Pero hasta un cierto límite dado, y el límite lo interpretamos gráficamente por esta curva, ¿sí? Esta curva, en esta zona, en esta región, hay una sola fase. Yo creo que le puse sólido alfa, ya se los muestro. A ver, creo que se los... Y que en el caso de hace un rato era ahí sí lo ven mejor. Ajá, ahí está. Bueno, en esta zona del diagrama tenemos una sola fase, que es una solución líquida. Y acá, esta zona del diagrama, esto es obtenido de manera experimental, hay una sola fase, pero es sólida, una sola fase sólida. Acá tenemos el sólido alfa, que es una solución de cobre en plata. Digo que es de cobre en plata porque la plata es el mayor componente de la solución. De este lado de la gráfica tenemos una sola fase sólida, es una sola fase, es una solución sólida de de plata en cobre. Le llamamos sólido beta. Me refiero a sólido beta a que no es cobre puro. No podemos separar cobre puro. Acá no podemos separar plata pura, si tenemos la mezcla. En esta zona del diagrama tenemos el líquido más el sólido alfa, es decir, el líquido más la solución de cobre en plata. En esta zona tenemos líquido más la solución sólida beta. Y por debajo de la isoterma, del eutéctico, tenemos en el centro del diagrama, ¿sí? Dos fases, solución sólida alfa y solución sólida beta. No son inmiscibles entre, o sea, digamos, ¿por qué? Porque el cobre y la plata se disuelven hasta cierta proporción. Entonces están las dos fases. Si yo, por ejemplo, estoy en la línea eutéctica, ¿sí? En la composición acá hay que leer la composición del líquido, que es la del eutéctico, la del sólido alfa ya no llega hasta acá,
¿Por qué? Porque no es un sólido puro. La composición de una solución sólida la leemos acá, de un sólido, y la del otro sólido en equilibrio lo leemos acá. Eso es por, se caracterizan los diagramas de miscibilidad parcial. Vivi, te hago una pregunta. Mañana seguimos con esto. Sí, sí. Sí, por supuesto. Porque yo me estaba apurando, pero capaz que mañana No, podamos... dejemos triangulares para mañana. Dejemos triangulares para mañana. Sí, así sí, lo sí, me explicamos. estaba apurando, pero por ahí No, está bueno verlo más tranquilo mañana. Sí, dejemos triangulares para mañana. Bueno, ¿alguna duda, chicos, con esto? Ahí estoy mirando el chat. No sé si alguien tiene dudas, que escriba o que hable. O calle para siempre. No, está bien. Es bastante complicado y la preguntita esa que hacíamos, ¿te acordás? Que hicimos en algunos exámenes que dio lugar a dudas. ¿Sí? En tal zona, ¿cuál, por ejemplo, el compuesto alfa, cuál era la máxima cantidad que tenía de cobre? O de, a ver, sí, de cobre. 7,8%. Claro. Eso a esa temperatura. A esa temperatura, el compuesto alfa, esa era la máxima cantidad. ¿Por qué? Porque había una duda y nos nombraban el otro extremo. Y en realidad el compuesto alfa está hasta ahí, pero también está por debajo de esa temperatura, está en equilibrio con el beta. Pero el alfa a esa temperatura tiene 7,8 como máximo. Bueno, eran preguntas que hacíamos en los parciales y que daban algún lugar a duda. Vamos a tratar de preguntar cosas más concretas. ¿Profe? Sí, Sebastián. Vamos a una pregunta. Acá en este último gráfico vimos que los dos componentes son parcialmente invisibles, pero en el anterior que había gamma, o sea que estábamos hablando con gamma, sí, es porque uno era nada más parcialmente invisible. Exacto. Sí, se le llama así alfa, beta, gamma. Pero para diferenciar. Uno tenía los dos componentes con miscibilidad parcial y en el otro caso uno de ellos tenía miscibilidad parcial. Gracias. Porque con el compuesto intermedio, acordate, ¿no? En este caso es entre ellos mismos. En este caso, fíjense que no hay formación de compuesto intermedio y eso experimentalmente se determina. Porque para que si hubiese formación de compuesto intermedio, recuerden que debería llegar a un máximo y tener otro punto más eutéctico, ¿sí? No ocurre esto. Acá está claro que no se forman compuestos intermedios, ¿sí? Hay un montón de las sales, los distintos hidratos de las sales van formando un montón de compuestos intermedios con distintas moles de agua, por ejemplo. Son los típicos diagramas de los hidratos, ¿sí? Bueno, sí. Quería preguntar de eso sobre lo del compuesto intermedio. ¿Tiene alguna relación con que los compuestos sean parcialmente invisibles? O sea, en el de anterior, donde habíamos visto el compuesto K, que era el intermedio, sí. Es porque justamente uno nada más era parcialmente invisible. No, eso... Depende de cada sistema. Eso depende de cada sistema. No tiene... perfecto, listo. Ya vamos a ver, fíjate que en la teoría pongo uno de punto de fusión incongruente, que es el sodio-potasio, que vas a ver que forma un compuesto intermedio, aunque es de punto de fusión incongruente lo forma, y sin embargo, una de las fases, la rica en potasio, la rica en sodio, casi que no disuelve nada de potasio, y la otra fase disuelve algo más de sodio. Fíjate, lo vas a ver. Casi que esta línea es casi se considera sustancia pura que disuelve porque es casi pegada a este eje. Gracias. Ahí dentro de ese rectángulo rojo que está en la figura que está mostrando, desde el punto eutóctico hacia la izquierda,
y desde el punto autóctico hacia la derecha, ¿hay alguna diferencia? En el rectángulo rojo, pregunto. En el rectángulo rojo. Abajo, Claro, abajo. donde en la tenemos parte alfa y de beta, eso ahí. que estemos a la izquierda o a la derecha, ¿hay alguna diferencia? Y es que depende de qué Sí, composición pero espérate. claro. Venga, ¿de esto te estás hablando? Sí, claro que hay diferencia. No, sí, ahí sí, pero dentro del rectángulo rojo que está más abajo, donde ya están en sólido ambos, Sí. aquí. ¿Hay alguna diferencia entre que estemos a la izquierda o a la derecha de la composición autóctica? Autóctica. Ahí desde el 28,1 No, hacia la lo derecha que o hacia va a la haber izquierda. más o menos, si te moves horizontalmente, recordá que lo que va a variar es las cantidades de cada fase, ¿sí? Pero si vos, por ejemplo, estás a 400 grados, ¿sí? ¿Queda claro? Tenés dos fases. Una fase que es el sólido alfa y una fase que es el sólido beta. Pero la miscibilidad, recordad que del sólido alfa está dada por la temperatura, es esta que vos lees acá. ¿Sí? Y la composición del sólido beta la lees acá. ¿Sí? Recordad que eso es lo que te dice la regla de las fases. Pero si vos te mueves horizontalmente, de izquierda a derecha, va a variar las cantidades que haya de alfa y beta, pero no la composición de cada fase. Claro, bien, eso es por lo que veíamos recién con la regla, que hacemos uno menos. Exacto, recuerden que la miscibilidad no varía. Si yo le agrego más de un componente, o yo mezclo 50% de cobre, 50% de plata, no va a variar lo que se disuelven entre sí a una temperatura definida. Sí va a variar las cantidades que haya de cada fase. Eso es válido para cualquier sistema de equilibrio de fases, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno. El punto, entonces, se dice, describa con la ayuda de la figura las fases que se forman y las temperaturas a que ocurrirán los cambios de fase cuando se enfríe desde 1000 a 700 grados un fundido de plata y cobre con 20% de plata. Bueno, volvemos a ver que quede bien claro esto que ocurre cuando enfriamos. Volvemos a lo mismo, un poco ya lo hemos dicho, pero lo reforzamos en este diagrama. Me pide entonces, para un fundido, ¿sí? Cuando se refiere a un fundido, se refiere que está todo en fase líquida, ¿sí? Un fundido se baja de su temperatura desde 1000 a 700 grados, es decir, que tenemos de acá hasta acá. ¿Sí? Y tiene un 20% de plata, o lo que es lo mismo, un 80% de cobre. Es decir, esto se llama isopleta, ¿sí? Es decir, la composición global va a tener ese fundido siempre 80% de cobre y 20% de plata, ¿sí? Pero lo que va a ir variando es cómo se distribuye en las fases. Bueno, justo cuando estoy a 1000 grados, ¿sí? Es justo en la temperatura en la cual empieza a separarse de la solución. Ahora me lo proponen por chat o me lo dicen. ¿Qué es lo que se separa de la solución? Justo en este puntito que estoy marcando. Solución de cobre y plata, o sea, claro, el sólido beta comienza a cristalizarse, pero lo otro que sigue siendo solución. Digamos, vamos a seguir teniendo solución de plata y cobre. Exacto, de plata y cobre. Se separan los primeros cristales, que ya no es sólido, pero no es una sustancia pura. Es un sólido beta, es decir, es una solución sólida, ¿sí? Si sigue bajando la temperatura, va a ir variando la composición de la solución y la composición del sólido beta. Cuidado, que ahí va variando la composición de ambas fases en equilibrio. ¿Cómo leo la composición de la solución? A la izquierda del punto. ¿Cómo leo la composición del sólido? A la derecha del punto.
¿sí? Ven que hay una variación de la composición del sólido del inicio respecto a cuando bajamos un poquito la temperatura. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. Sí. Supongo que los cristales se van cristalizando de a uno, de a dos, no sé, o sea, de a poco. Sí. Cuando se cristaliza el primer cristal justamente de solución sólida beta, la composición va a ser mayor que cuando se cristalicen los siguientes, ¿o no? Por esa curvita que hay, o siempre se cristaliza Sí, con la exacto. misma. Sí. Ah, bien. O sea, que cada cristal que se va solidificando es de distinta composición, no son todos iguales. Exactamente, sí, es así. Claro, Bueno, vamos bajando, cada vez hay más cantidad de sólido, ¿sí? Cuando lleguemos a este punto, a la isoterma, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? A ver, ¿quién me lo puede decir? Comienza también a cristalizar el sólido alfa. Exactamente, comienza a cristalizar el sólido alfa. Ya había cristalizado el sólido beta y empieza a cristalizar el sólido alfa y se mantiene la temperatura mientras se pasa todo a la fase sólida, ¿sí? La composición de uno de los sólidos es esta, ahora ya no son sólidos puros, recuerden, ¿sí? Y la composición del otro sólido es esta que está acá. ¿Sí? Y la composición del líquido es esta que tenemos acá. Bueno, pasando esa temperatura, ya están los dos sustancias sólidas, ¿sí? Y dice que describa las fases que se forman, ¿sí? Las fases que se forman entonces son a esta temperatura. Tenemos esta solución que tiene esta composición, yo ahora le puse aproximadamente 94% de cobre, y esta otra solución sólida que tiene esta composición, la hice coincidir prácticamente con 8% de cobre. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda cuando llega a la línea eutéctica. Dijo que la composición del líquido la lee en el punto eutéctico, que sería 28,1 de cobre. Sí. O sea, ese líquido tendría 28,1% de cobre. Exacto. Perfecto. Bien. El líquido y después el eutéctico. Bueno, ¿quedó claro entonces de dónde saca estos datos? Bueno, este es el punto D. El punto D decía, esto es bien cualitativo, ¿sí? No da un valor cuando tiene que tomar un valor cuantitativo, sino interpretar esto que me preguntaban más temprano, de qué pasaba si agregaba un sólido. Dice, describa los cambios de fase que tienen lugar cuando a 900 grados se añade plata sólida a un fundido de plata y cobre que contiene un 40% de cobre, ¿sí? Bueno, si tenemos un fundido, un líquido de plata y cobre que tiene un 40% de cobre, ¿sí? Estamos en fase líquida, estamos por encima de las líneas de equilibrio. Y le agregamos plata sólida, la plata espontáneamente tiende a fundirse y a disolver cobre. La línea se va desplazando hacia la izquierda. Si le agrego plata, la línea se va desplazando hacia la izquierda. ¿Queda claro? Si voy agregando suficiente cantidad de plata, va a llegar un punto en que a esa temperatura va a cristalizar algo de la solución rica en plata sólida. Sólido alfa. Es cualitativa para que vean esto un poco lo que me preguntaban más temprano, qué pasaba si agregaba un sólido. Si agrego un sólido a esa temperatura, ¿sí? Espontáneamente se mantiene la temperatura constante, espontáneamente tiende a fundirse esa plata sólida y a disolver el cobre.
decir, queda todo en fase líquida según lo que es el dato del diagrama de equilibrio. Profe, si sigo agregando, después se convierte todo en solución sólida alfa. Claro, lo que pasa es que esto es medio hipotético también. Agregar tanta cantidad para que una solución tenga de 40% de cobre a no tener casi nada de cobre, tenemos que agregar una cantidad de plata enorme, ¿sí? Estos diagramas se leen hasta un cierto intervalo. Profe, sí. Y ahí en ese punto en el que, ¿no es cierto?, cuando le agregamos la plata, donde interceptamos esa línea recta, el sólido alfa que se cristaliza y que aparece, ¿qué composición tiene? La leen acá. Ah, bien, perfecto. Que no, me había confundido la línea que había puesto hacia abajo. No, eso era porque un poco vean que cuál era la composición que tenía. Bien. El líquido que líquido. queda. Bueno. Bien. Claro, esto es bastante cualitativa esta parte, es para que vean un poco qué pasa, esto de que se funde, esto es lo que ustedes tienen que interpretar, que se funde espontáneamente la solución, el sólido y disuelve al otro componente. Profe, ¿y qué pasaría para un punto que estuviera, por ejemplo, en ese gráfico a 800 grados y supóngase, no sé, 3% de cobre? El que estuviera dentro de esa curva, de ese espacio. A ver, déjame pensar. A ver, 800 y 3% de cobre, sí, y que le agregamos plata. No necesariamente que le agreguemos plata, sino que esté solamente ahí. En esa parte tendríamos sólido alfa. Claro, acá no va a haber, por lo que te dice el diagrama de equilibrio, tenés fase sólida, no va a haber fase líquida, ¿entendés? Pero sólido no alfa. sé si se te va a mezclar, porque no se va a fundir por la temperatura a la que estamos. ¿Te ubicás lo que te digo? Claro, o sea, no, está bien, sí, pero porque es que ya sería todo sólido. No, lo que ocurre, los cambios lo ves cuando hay fase líquida, que vos puedas disolver, se puedan disolver los componentes. Acá ya está la solución sólida. Ahí estando en esa solución sólida, ¿cómo leemos la composición, por ejemplo, de cobre y plata? Porque composición de... No sé cómo se leería la composición. Una sola fase, es esta la solución, es como una solución saturada. Es bien, hacia la derecha la llamo. Claro, porque hay una sola fase. ¿Te ubicás? Acá leemos dos, porque hay dos fases en equilibrio. Leemos la solución en equilibrio, la solución líquida en equilibrio con la solución sólida, pero acá hay una sola fase, la lees en la línea de equilibrio. Claro, no tendría sentido hablar de qué composición de plata y todo, porque es que la plata sólida que esté ahí va a ser plata pura, y lo otro va a ser de cobre. Claro. Y el porcentaje de cobre que vamos a tener lo vamos a leer a la derecha. Está bien, ya está. Claro, y el tema ahí es que no se mezclen porque no estás en condiciones de líquido. ¿Sí? Bien. Esperen que estoy buscando el otro. Bueno, y el punto E, y ahí acá creo que cerraríamos, ¿no, chicos? Cristi. Bueno, el punto E, para que terminen de repasar bien, interpretar, diferenciar regla de la palanca de regla de las fases, el punto E, perdón que tome un poco de agua. El punto E dice, es esto que vamos a hacer ahora, 250 kilos de una mezcla de 70% en cobre se enfría hasta 860 grados. Calcular la cantidad de sólido cristalizado. Indicar de qué sólido se trata. Calcular la cantidad de la solución y la composición de la misma.
Cuando se refiere ahí a la solución, es la solución líquida en equilibrio con el sólido, ¿no? No a la solución sólida. ¿Queda claro? Como por un lado pide la cantidad de sólido cristalizado, ¿sí? Si bien el sólido es una solución sólida, ¿entienden? Dice indicar la cantidad de sólido que se trata. Calcular la cantidad de solución, a esto me refiero. Se refiere al líquido. Por eso a veces hablamos de líquido y no de solución, porque en realidad el líquido hace más referencia al estado líquido, ¿sí? Bueno, entonces, calcular la cantidad de sólido cristalizado. Siempre que me pidan cantidades o proporciones, tengo que aplicar la regla de la palanca. Y después tiene que indicar qué sólido se trata, ¿sí? Bueno, empecemos. Como primera medida tenemos que identificar el punto de mezcla y la temperatura. Entonces, a 860 grados, ¿sí? 860 grados y una composición global de 70% en cobre, supuestamente este sistema lo tendríamos líquido, ¿sí? De composición global 70% en cobre y lo enfriamos hasta 860 grados, ¿sí? Bueno, calcular la cantidad de sólido cristalizado. Acá vamos a aplicar la regla de la palanca, pero para poder aplicar la regla de la palanca, antes tendríamos que identificar el contenido en cobre del sólido y el contenido en cobre del líquido, ¿sí? Entonces, el sólido que se forma, el sólido beta, podría haberle llamado alfa, bueno, pero como antes le habíamos llamado alfa al otro, a este le llamamos beta, ¿sí? El sólido que se forma es solución sólida de plata en cobre. La composición del sólido beta, yo la hice un poquitito más a la derecha del 92,1, le puse 93% de cobre. Un poquito más a la derecha. ¿Entienden? Que es la intersección de, trazo la línea de equilibrio y la intersección con las dos curvas. ¿Queda claro esto? Profe, entonces, ¿sí? ¿eso sería para simplificar o tiene alguna otra razón? ¿El qué? El poner el 93% de cobre en vez de 92,1. Y para que no lo confundan, porque el 92,1 es un poquitito más abajo, a menor temperatura, ¿sí? Pero podrían haber puesto aproximación. Recuerden que estos diagramas dan información previa cuando ustedes hacen un diseño, ¿no? Cuando ustedes hacen un diseño, interpretan un diagrama, por supuesto que hay un margen de error y vemos cantidades aproximadas, después se ajustan más con la experiencia. Pero ¿por qué me da este diagrama sirve? Porque me da una idea global del momento de la mezcla. Está bien, no es 92,1, es 93. Ustedes me pueden decir, bueno, pero hay error o no está claro. Bueno, pero más o menos nos da una idea que a esa temperatura van a haber dos fases. Una solución va a tener más o menos 93% de cobre, la sólida, y la otra más o menos va a tener un 50%, ¿era? Un 50% de cobre. Da una idea muy clara del comportamiento. Por eso, decir 92,1 y que corresponda a 93 no sería tan problemático porque es un método gráfico, hay un porcentaje de error, ¿sí? Bueno, entonces, 93, por eso puse 93 para redondear. La composición del líquido acá sí se ve más clarita, que da justo a 50% de cobre, ¿sí? Esas son composiciones del líquido y composiciones del sólido. Sí, acá podría haberle puesto de cobre también para que no se confunda. ¿Queda claro? Le bajo un poquito. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ya tengo las composiciones de ambas fases. Ahora lo que voy a calcular es las cantidades de cada fase, ¿sí?
Antes de calcularla, más o menos, ¿habrá la misma cantidad de sólido que de líquido? ¿Qué piensan ustedes? Y que sí. Creo que un poquito más de líquido, pero penita. Un poquito más de líquido, veamos, sí, pareciera Claro. que se acerca el punto M más al líquido que al sólido. Veamos cuánto hay de líquido y cuánto hay de sólido. Bueno, la cantidad de líquido, para calcular la cantidad de líquido, repasemos. Digo que el líquido es a la mezcla como el segmento inverso al líquido, como el segmento MS es al segmento total, LS. Lo podría haber planteado así también. El líquido es al sólido, lo que pasa es que no lo planteo de esa manera porque acá me está dando la cantidad total. Me está diciendo que son en total 250 kilos. Y uso los datos siempre. Pero también para repasar un poquito decimos que el líquido es al sólido como los segmentos inversos. El líquido es al sólido como el segmento MS es al segmento LM. ¿A ver? Bueno, pero acá comparo el líquido con el total porque es lo que tenemos como dato. Entonces yo digo que el líquido es al total, AM, como el segmento MS es al total el segmento LS. M era la cantidad 250 kilos. Esto lo saco por diferencia de composición. 93 menos 70, que sería este segmento, 93 menos 70, ¿sí? Dividido 93 menos 50, que es este segmento más largo. Entonces, esto me da la cantidad de líquido. Y sí, claramente lo que me decían recién, hay un poquito más de líquido que de sólido, porque el sólido es la diferencia, son los 250 menos 173, que da un total de 116,3 kilos. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, antes de que terminemos, quería mostrarle las curvas de enfriamiento. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el diagrama ese? Sí, sí, sí. Si yo tuviera, por ejemplo, un fundido de 97% plata. Tenemos acá. Ajá. O sea, yo lo tengo a 1000 grados y lo enfrío hasta 800. Sí. Ahí hay plata que o sea, se cristaliza el sólido alfa y hay plata que me queda sin mezclar, ¿no es cierto? Para esa composición está todo dentro de la miscibilidad, o sea, para estas composiciones hasta 600, si vos le agregás, se te forma una sola fase, si estás de acá, acá, hay una sola fase, porque si te corrieras un poquitito más acá, ahí sí va a aparecer las dos fases. Claro, estás dentro del límite de la solubilidad. Pero, o sea, yo ahí tengo una mezcla de 3% cobre y el sólido alfa ahí no tendría que ser de 7,8. No, esa es la solubilidad máxima, pero es como que tenés una solución, sería no saturada, vendría a ser. Ah, claro. Está bien, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, antes que sigamos avanzando, voy a algo que quiero que vean. Curvas de enfriamiento para este sistema en que no se detiene la temperatura, por eso se dan cuenta de bueno, rápidamente hasta terminar la hora. Nos damos cuenta, fíjense, esto sería el sistema anterior en que a la izquierda del diagrama
eso se forma estas soluciones sólidas. ¿Cómo me doy cuenta que se forma una solución sólida y no una sustancia pura? Una característica es que nunca se detiene la temperatura. Puede variar la velocidad de enfriamiento, pero no hay detención eutáctica. Eso me está indicando de que tenemos una solución sólida también, el hecho de que no se detenga la temperatura. ¿No ven? Si enfrío un sistema llamado X1, esta isopleta, con, no sé, un 5% de D más o menos, vemos que se enfría a velocidad constante, ¿sí? Después, cuando se empieza a formar el sólido alfa, cambia la composición, la velocidad de enfriamiento. Y fíjense, de este tramo a este tramo sigue habiendo una solución sólida. No se detiene la temperatura mientras está, no hay una detención en este caso de la temperatura. ¿Queda claro? Eso me indica que no hay un eutéctico. Son mezclas, sí, pero no se están formando una sustancia pura como en este caso. Eso es lo que les quería aclarar, que no les había aclarado antes. ¿Queda claro? Profe, Sí, o sea profe. que la cristalización de las soluciones sólidas no se hace a temperatura constante. O sea, para solidificar soluciones sólidas, va variando la temperatura en un rango. Es como característico de las mezclas, ¿sí? Claro. Y una pregunta que es bastante más precisa, que no hace falta seguramente, pero la pendiente del primer tramo, que es cuando se enfría el líquido, esa pendiente, no tiene por qué ser igual a la del tercer tramo, cuando se enfría la solución sólida. Generalmente son distintas, ¿no? Supongo. Sí, acá me está al revés dibujado. Esto es sacado, esto es una fotito del libro. En realidad, la capacidad calorífica, el calor específico, perdón, de los líquidos es bastante parecida al de los sólidos. En general, el de los sólidos suele ser un poquito más alto. Por eso prácticamente deberían tener una pendiente parecida, ¿sí? Pero eso depende del calor específico de los líquidos y del calor específico de los sólidos. No hay tanta variación. Lo que se ve bien el quiebre marcado, esto me estás preguntando, ¿no? Sí. Bueno, lo que sí se ve el quiebre marcado es cuando empieza a aparecer, está generando un sólido, está habiendo un cambio de fase. Eso es lo que se marca claramente. ¿Te ubicas? Claro. Sí, sí. Pero esto depende de los calores específicos de sólidos y líquidos. Y en general de los sólidos es un poquitito menor, perdón, no mayor. Menor de los sólidos que de los líquidos. Bien, perfecto, profe, gracias. Fíjense, en este hicieron el calor específico de los líquidos, este está mayor que el del sólido, porque se detiene más, digamos, es más lento el enfriamiento. Bueno, no sé si... Bueno, peguen una repasadita y mañana vamos a ver los diagramas ternarios. ¿Sí? Tratan de leer un poquito la teoría porque no es tan fácil y más así en esta interfase que entiendan los diagramas. ¿Sí? Profe, ¿qué capítulo del libro era este tema? Este era el castellán, no me acuerdo. Fíjate en la presentación está el capítulo, no lo tengo a mano acá el capítulo. Era no me acuerdo, no sé si era el 6, creo que era
El 6 o el 8. Ya si querés fijarte adelante en la presentación. Claro, porque dice los libros, pero no dice el capítulo, me parece. Bueno, era el castellán, era el 8 creo, pero ya te lo verifico. Bueno. El esquema está hecho según el libro castellán prácticamente, de la presentación. Pero bueno, tiene algunos elementos, sobre todo de un libro que tiene muy lindos gráficos, del libro Dañez y el Atkins, por supuesto. Ya verifico el capítulo, ¿sí? Déjame que no lo tengo a mano el libro. Bueno chicos, dejamos acá entonces. Vayan repasando para mañana, ¿sí? Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta personal? Yo curso los jueves hasta las 6 y la clase es de 5 a 7, ¿no? Ajá. Quería saber si podía aparecer a las 6 los jueves, si no había inconveniente. No hay inconveniente. Recuerden que las clases no les obligamos a que estén porque pueden tener problemas de conectividad. Lo que me extraña es que cursen